Como nunca hemos mandado la liga de Facebook, entonces, Sí, pero no importa porque la gente igual se mete. Ya puedes empezar, Jaime. Ok, bueno, muchas gracias a todos por asistir al evento tercero de la serie con nuestro querido doctor Mario Sinay. Por parte de la Keilash que nací de México, les damos la bienvenida al tercer miércoles cada 2 semanas de una plática muy interesante sobre la Shoah, el Holocausto. Y el comité de actividades que básicamente hace todo el sponsorship o lo que es la bienvenida a todos estos eventos por medio de Vivi Vitke, la presidenta, Anita Feinstock, directora, Raquel Feldman, coproductora y parte del comité, Alberto, que está ahora de coproductor también. Le damos la bienvenida a todos y se les agradece. Esta tercera serie de pláticas con el doctor Mario Sinay, amigo nuestro entrañable, que pues, nos hace el favor de compartir su conocimiento, se va a tratar de la identidad judía durante la Shoah, el Holocausto. Pero antes me gustaría volver a mencionar cada vez más breve, porque cada vez ya lo conocen más a Mario. Mario es doctorado en estudios judaicos, pero muy enfocado a todo lo que fue la Shoah, el Holocausto. Ha escrito varios libros muy interesantes sobre el tema, con mucha y amplia investigación. Está a punto de sacar un nuevo libro que vamos a dejarlo como sorpresa para que Mario nos platique al final un poco de ese libro. Y Mario fue, además, una carrera muy amplia, nació en Argentina, de joven, trabajó en todas las organizaciones sionistas, emigró a Israel, se casa en Israel, hijos y nietos. Creo que es la persona que más ha ido a Polonia, por lo que yo sé, en todo el mundo, desde un país fuera de Polonia, ha ido más de 110 veces a Polonia. Impresionante, también ha dado cursos y pláticas en viajes educativos en Lituania, en Ucrania, en Bielorrusia y diversos otros lugares, ¿no? Entonces, debido a la pandemia, Mario creo que es la primera vez en muchos años que no ha salido de Israel para ir a la Europa oriental. ¿Es correcto, Mario? ¿Hace sí. cuántos años no dejas parado todo este tipo de viajes, no? 15 años. Vaya. No, una carrera amplia y es un honor. Fue director de la Escuela Internacional de Habla Hispana para Yad Vashem también. Y el tema de hoy es sobre todo muy interesante porque es algo que mucha gente no conoce, muy poco explorado ese tema. Lo hemos venido platicando que sería muy interesante. Hoy es Purim, bueno, la fiesta de Purim. Y Mario nos va a hablar hoy de la identidad judía durante la Shoah. ¿Qué pasó en los guetos y en los campos? ¿Cómo enfrentaban los judíos de diferentes, digamos, tradiciones, de diferentes creencias, de diferentes formas de actuar ante la religión y el judaísmo? ¿Y cómo expresaron básicamente todas esas creencias ante las diferentes fiestas? ¿Es correcto, mi Mario? Sí, perfecto. Bueno, pues ya nos podríamos seguir presentando a Mario, pero mejor oigamos lo que dice. Y Mario, por favor, tienes el micrófono. Esta plática va a durar aproximadamente 45 minutos, 1 hora, y luego va a venir seguido de preguntas y respuestas, y se está transmitiendo también en Facebook para todos. Pues Mario, como decía Shakespeare, sin mucho ado, adelante tu micrófono. Bueno, que lo disfruten. Muchas gracias y un feliz Purim para todos. Enseguida vamos a abordar el tema de Purim. En la víspera de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad judía en Europa era una comunidad multifacética. Había judíos de todo tipo, judíos ortodoxos, piadosos y no piadosos, hasídicos y mitnagdim, judíos que cuidaban las tradiciones de las festividades y del calendario judío y que en la vida diaria no se diferenciaban de su medio ambiente, y judíos que se habían alejado de la religión y de la comunidad judía. Había una vida judía vibrante, reflejada en sus sinagogas, sus institutos educativos, partidos políticos, movimientos juveniles, instituciones filantrópicas, y todo ello
formaba el judaísmo europeo, tanto ashkenazí como sefardí. El comienzo de la guerra y la ocupación nazi pusieron en peligro existencial esa identidad judía. El Holocausto sacudió las bases del mundo judío, poniendo en prueba también la identidad judía. Tuvieron que luchar por resguardar la identidad dentro de una realidad desconocida y caótica. El análisis que vamos a hacer nos posibilitará rescatar de la narrativa histórica general los rasgos que iluminan diferentes aspectos del enfrentamiento de los judíos con las preguntas básicas de su identidad. Los dilemas de la identidad judía nos proporcionan un testimonio de activismo y de elección, otorgando a sus actos una dimensión de lo que vamos a llamar resistencia espiritual. Sobre el sentido de esta elección escribió Eliezer Schweid en su libro Lucha hasta el amanecer. Cito: el que cuide su libertad moral, su honor humano y judío, encontrará sentido y determinación en su lucha. El que encuentre sentido en la lucha en su vida, lo sobrellevará y vencerá, así viva o muera. El maestro del gueto, el famoso maestro del gueto Chaim Kaplan, escribió: todo está prohibido y todo lo hacemos. La gente necesitaba aferrarse a la tradición judía y darle un significado a la vida bajo la ocupación nazi. Anita Feinstein nos va a acompañar hoy con las lecturas. Entonces, la primera lectura es de Anita. Gracias, Mario. La situación en el gueto no impidió que los habitantes mantuvieran formas encubiertas de vida religiosa. La observancia religiosa dependía de la educación ritual y los puntos de vista religiosos de sus habitantes, así como de los recursos financieros en el gueto. Sin embargo, a menudo servía como una forma de dar sentido a la vida, permitiendo a las personas y comunidades continuar con sus tradiciones ancestrales en este momento de crisis. Ok, yo voy a compartir en estos momentos un PowerPoint. Aquí lo tenemos, que nos va a acompañar, que creo que es muy, muy interesante específicamente de hoy, de poder visualizar aquellas cosas que vamos a hablar, de esa vida judía ancestral, milenaria, que existía en esta Europa que nosotros conocemos y que entra inmediatamente en crisis, ¿ok? Que la podemos ver también con estas fotografías que estoy presentando en estos momentos, ¿ok? De repente el encuentro entre los soldados nazis y los judíos, la humillación de los judíos y la vida judía milenaria que todos nosotros conocemos, y tenemos diversas manifestaciones de resistencia espiritual, como por ejemplo salvar los libros de las Torot, esconderlas, tratar de salvarlas. Por ejemplo, esta foto que es hermosísima del gueto de Lodz, vemos claramente a la profesora con el Maguen David enseñando una clase de geografía, y vemos que están enseñando sobre el mapa de Israel. El chico está mostrando con el dedo la ciudad de Haifa y frente a él el lago Tiberíades. Educación clandestina que estaba prohibida en el gueto. Entonces, luchando por mantener esa identidad judía, lo que vamos a hacer es primero presentar que 3 fiestas principales se mantienen clásicamente en todos los guetos y tenemos muchísimas constancias y enseguida lo vamos a ver. Esas 3 fiestas del calendario judío, por supuesto, son Purim, Pesaj y Hanukkah. ¿Qué tienen en común estas 3 fiestas? Que ya hemos pasado por esto, ya estuvimos en esta película, ya quisieron exterminarnos y el Kadosh Baruj Hu Matzileinu Miadam. Okay, ya estuvimos y ya lo conocemos. En Purim, Ahashverosh, Amán, ¿sí? En Pesaj, el faraón en Egipto, y en Hanukkah, los Macabim, los griegos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si me permiten, ahora voy a hacer quiero compartir con ustedes una canción que todos la conocemos, pero en esta versión es una versión muy especial de Behol Dorvador Kamima Leinu Lejaloteinu Bakadosh Baruchu Matzileinu Miadam, porque en cada generación quisieron destruirnos y el Todopoderoso nos salvó de sus garras.
שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עומד עלינו לכלותנו, עומד עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא יצילנו, יצילנו מידם. Canta Jonathan Raziel, y verdaderamente es una canción hermosísima. Es una canción verdaderamente hermosísima. Bechol Dorvador, Kamim Aleinu Lechaloteinu, Beakadosh Baruchu, Matzileinu Miyadam. Hay muchas formas de presentar este tema. Hay muchos enfoques. Está un enfoque teológico, hay un enfoque filosófico, hay un enfoque visto desde el punto de la halajá. Yo decidí hacer esta presentación junto a ustedes a través de la acción. O sea, de facto, cómo se enfrentaron los judíos a la crisis de la identidad judía bajo las garras nazis en los guetos y en los campos alrededor del calendario judío. Todo va a ir acompañado de fotografías de la Shoah. Algunas de ellas son inéditas. Obvio que no tenemos fotografías de los campos nazis. De ahí tenemos solamente recuerdos y objetos que fueron escondidos que pueden narrar su historia. Primero de todo, y como acá ya estamos en Purim, y hoy los chicos ya se disfrazan en Israel, y estamos en Purim, obviamente conocemos toda esa vida judía que hubo de Purim antes de la Shoah en todas las comunidades. Porque bien podríamos decir que esta foto fue tomada en México hoy o mañana, si ustedes lo celebran mañana, en cualquier colegio, en cualquier Tnuat Noar, en cualquier club, en el Maccabi de ustedes o en cualquier lugar. Sin embargo, los que conocemos un poquito entendemos que esta foto es vieja porque no tenemos a Wonder Woman y todos esos nuevos héroes que hay hoy en día. Por eso entendemos que esta es una foto de antes de la Shoah. Pero fíjense que la cosa no cambió. La tradición se sigue manteniendo. Esta es mi nieta. Hoy en día a la mañana, disfrazada de unicornio, en el jardín de infantes, tiene 5 años. Y esta es mi nieta hoy celebrando el Purim. Y ahora sí, vamos a nuestro tema. Purim. En las crónicas del gueto de Varsovia, Onek Shabbat, los archivos de Onek Shabbat de Emanuel Ringelblum. Cito, 27 de marzo de 1940. De forma solemne se celebró la fiesta de Purim. El ambiente fue bastante bueno, a pesar de que la situación es muy dura. 18 de marzo de 1941, un año después. Este año se ha celebrado fiestas durante el Purim. Hay esperanzas de un nuevo Purim que se celebrará hasta el final de nuestros días. El nuevo Purim será más fastuoso que todos los anteriores en la historia de los judíos. Pero si escuchan bien acá el detalle, que se celebrará hasta el final de nuestros días. Hay una esperanza. Nadie creía, por supuesto que no en el 41, que es antes de las deportaciones, de que los iban a matar. Cito de este diario hermosísimo de Rivka Lipschitz del gueto de Lodz. Miércoles 8 de marzo de 1944. Mañana es Purim. Ojalá sucediera de nuevo un milagro así. ¿Nos lo merecemos? ¿Sufrimos tanto? Sencillamente me gustaría que se produzca un milagro. Sipka es una de las únicas que se ha acordado de dar Mishloach Mones, o sea, el Mishloach Manot. A la señora Marcus le envió polvos para lavar, a Rosia unos rulos y a Pola un libro. Fíjense esta foto hermosísima de Purim en Berlín, 1935, 2 años después de la llegada de los nazis. 2 detalles para aquellos que tenemos el ojo sensible.
la matraca que se utiliza en la fiesta de Purim cuando se menciona el nombre de Amán. Y aquí está leyendo en la Megilat Esther los 10 personas que fueron colgados junto con Amán, los 10 hijos de Amán. ¿Ok? Este es el Mishloach Manot en el gueto de Purim, en Purim, en el gueto de Varsovia, en 1941. O sea, Mishloach Manot, dentro del gueto. Y vamos a llegar al relato del rabino Kalman Shapira en el gueto de Varsovia. El rabino Kalonymus Kalman Shapira, en su celebración de Purim en el gueto de Varsovia, insistió en que sin importar las circunstancias, hay que celebrar Purim y dijo, cito, la obligación de regocijarse no es solo la persona que está feliz o simplemente para el individuo que está en una situación potencialmente alegre. Más bien, incluso la persona, si la persona se siente sola y quebrantada de corazón, con la mente y el espíritu triste, el deber es inyectarse una chispa de alegría en su corazón. Y quiero mencionar un Mishloach especial de Manot de Mendel Kot en el gueto de Lodz. El rollo de Esther, escrito en caligrafía en miniatura, en 2 postales por el artista judío Mendel Kot, entregado a Chaim Rumkowski, el líder del gueto de Lodz. Las postales enviaron un sobre en una carta en la que Kot escribe: quiero cumplir con la mitzvah del Mishloach Manot, pero en estos tiempos lamento que no puedo enviar objetos de valor. Por lo tanto, enviaré mi posesión más preciada, el rollo de Esther, escrito en las 2 caras de una postal. O sea, que divino, ¿no es cierto?, que digan una cosa así. Aquí tenemos a Chaim Rumkowski en Purim, en el gueto de Lodz. Fíjense qué increíble esta foto. Y fíjense a los chicos disfrazados, pero ojo que no nos confundamos, que esto no es un disfraz, esto es la estrella de David que tenía obligación de tener también él como presidente del Judenrat en Lodz. Ok, aquí tenemos otra foto interesante que vale la pena ver. Marzo de 1941, un grupo de estudiantes disfrazados para Purim con sus maestros en la escuela en el gueto de Jakoba, en Polonia. Aquí tenemos Purim en el gueto de Zawno, cerca de Cracovia y Tarnów, 1 de marzo de 1941. Los niños realizan obras de teatro durante el Purim en el gueto de Bieliczka, en Polonia, en marzo de 1942. Esta misma foto, tomada del otro lado en estos momentos, fíjense los rostros demacrados y la mirada atormentada en los ojos de los niños que reflejan la realidad que están viviendo. Aquí tenemos una expresión artística de Purim en el gueto de Biolope, en Polonia, en marzo de 1942. Y después de la guerra, obviamente en los campos de desplazados, estos en Landsberg, Alemania, se burlan de Hitler, ¿no es cierto? Hitler caput. Entonces, en los campos desplazados después de la guerra, sigue siendo Landsberg, ¿ok? Campo desplazado de Zellingen en Alemania, 1946. El campo de desplazados Mittenwald, Alemania, Purim de 1946. Fíjese que aquí tenemos del ejército inglés, ¿ok? Del ejército inglés. Judíos del ejército inglés que participan en el orfanato de Bruselas en Bélgica, Purim de 1946, en el campo de Landsberg, en las fiestas de Purim, Purim en Otowoc, Polonia 1948, es un orfanato famoso que después de la guerra vuelve a surgir. Y vamos con el próximo tema entonces, Shabbat. Testimonio de Braja Urbitz, Shabbat en el gueto de Varsovia. Los sábados a la mañana nos reuníamos para las actividades del movimiento juvenil sionista en el gueto de Varsovia. Los madrijim juegan con nosotros, nos enseñan canciones en hebreo y nos cuentan historias apasionantes sobre Eretz Israel. Yo disfruto mucho de estas reuniones y procuro no perderme ni una de ellas. La comida del Shabbat es diferente a la comida de todos los días. Comemos chulent con sabor al gueto. Ese chulent contenía cebada, papas y estaba condimentado con un aceite negro. Pero a pesar de todo, me acuerdo de su sabor sorprendentemente rico. Los sábados eran los únicos días que parecía que no teníamos hambre en el gueto. El ambiente especial del Shabbat, la exaltación espiritual y la santidad
contribuían aparentemente a la ilusión de sentirnos satisfechos. Repito para que quede claro, la ilusión de sentirnos satisfechos. Un testimonio muy importante sobre Shabbat en Treblinka nos va a compartir ahora. Anita. Gracias. El sol se está poniendo. Los árboles de Treblinka proyectan una sombra oscura que cae sobre las barracas. El trabajo apenas terminó y los jóvenes, quebrados y decaídos, sedientos y hambrientos, son enviados de regreso a sus barracas. Nadie tiene fuerza de emitir un suspiro. Sus cabezas están bajas, como si se sintieran avergonzados de mirarse el uno al otro. Súbitamente, Menachem salta de la litera, cubre su cabeza con sus manos y anuncia: «¡Judíos! Me parece que hoy es Shabbat». Todos están callados, helados, como si no tuvieran fuerzas para oír que hoy es Shabbat. Pero Menachem insiste: «Salmo para el Shabbat. Mizmor Shir LeYom HaShabbat». En un instante, todos se levantan de sus literas y empezaron a recitar el Salmo de Shabbat. Pero Menachem interrumpe repentinamente, porque se acuerda de algo. Él saca de debajo de su ropa 2 pequeñas velas y las prende. Mira fijamente el par de llamas. Todos se paran alrededor de las velas. Cubren sus ojos con las manos y con sus cuerpos cubren las ventanas de las barracas para que no se vean desde afuera. Menachem anuncia con emoción: «Amigos, hoy es Shabbat. Recibamos el Shabbat como debe de ser». Y entonces Menachem se voltea hacia el este y canta con una voz espléndida mientras los demás repiten tras él: «Boí Kalá». Todos se sumergen en el rezo. Todo lo que cargaban en sus corazones rotos durante esos días terribles, cuando frente a sus ojos fueron asesinados decenas de miles de sus hermanos, toda la tristeza y cólera que se acumularon en esas semanas, encontró un poco de alivio en la oración del Kabbalat Shabbat de estos condenados a muerte. Y recordemos que estamos hablando de Treblinka, un campo de exterminio, y como si no fuese poco, testimonio de Shabbat de las mujeres húngaras en Auschwitz. Intentamos crear el menos por un poco de un momento, un ambiente festivo y santidad de Shabbat, por medio de rezos y encendido de velas. Nuestro grupo de mujeres húngaras rezaba en las vísperas de Shabbat, de acuerdo al rito de la sinagoga reformista, en voz alta y cantando, como acostumbrábamos en Niganieska. Encendíamos las velas con lágrimas en los ojos. Nuestras hermanas de Maramaros se reunían alrededor nuestro y escuchaban en silencio y emocionadas nuestras hermosas canciones. Una papa hueca que llenamos con margarina, con una mecha hecha con los hilos de un trapo, nos servía de las velas del Shabbat en la oscuridad de nuestra pobreza. Cuando trabajamos en la fábrica de municiones, trajimos de contrabando tuercas que llenábamos con aceite para la limpieza de las máquinas. El talento de las mujeres para encontrar aceite y mechas para prender las velas era como un río que iba creciendo. Sin embargo, hubo momentos en que era imposible conseguir velas. Entonces, encendían velas de Shabbat simbólicas. En noviembre de 1944, en una noche de Shabbat oscura y nublada, caminábamos en filas de 5 al trabajo nocturno con amargura en nuestras almas. Repentinamente una chica dijo: «Acabo de prender las velas de Shabbat». Escuché asombrada sus palabras y después añadió: «Miré los 2 focos de luz eléctrica y los bendijo». Ese fue su Shabbat. Tefilá. Pero antes quiero continuar con un poquito más de fotos. Es muy difícil encontrar fotos de Shabbat durante la Shoah. En el gueto de Lodz había un fotógrafo, después explico si hay alguna pregunta, porque hay más fotos de Lodz. Esta también pertenece al gueto de Lodz, pero miren qué hermosa foto. Hermosa entre comillas siempre, ¿no? Los judíos con el Maguen David, y a pesar de todo y que estaba prohibido, siguen manteniendo. Tefilá.
Esto lo escribí de memoria, esforzándome en la medida de lo posible de no cometer errores, porque yo me acordaba del rezo por haber sido quien dirigió el rezo, el Bal Tfilá, durante muchos años. Durante 43 años, el Mahzor, que fue escrito a mano en el campo de Wolfsburg, estaba dentro del Mahzor en el que yo rezaba después de la guerra. En Rosh Hashanah, yo lo sacaba y lo ponía frente a mí. Yo sé que empieza a desintegrarse porque lo escribí con lápiz sobre el papel del saco de cemento que había comprado a cambio de una ración de pan. Y el próximo tema, entonces, que pasamos es el Bar Mitzvah. Bar Mitzvah en la Shoah. ¿Ok? Esta es la única foto que tengo de un Bar Mitzvah en la Shoah, en Mareshin, en el gueto de Lodz. Cito de Villa Scheffer, de Westerbroek, Holanda. Llegó el momento en que mi hermano Meir llegó a Bar Mitzvah. Papá se encargó de que alguien le enseñase lo que un niño debía saber para su Bar Mitzvah. Encontramos un far de tfilim abandonados de alguien que fue deportado y pensó que ya no los necesitaba. Mamá hizo un pastel con un pan viejo y un poco de mermelada. Y así tuvimos el Bar Mitzvah. Mi hermano fue llamado a bendecir la Torá. Moshe Porat, de Hungría, del gueto de Brechen. Era el miércoles 21 de junio de 1944. Estaba trabajando en la fábrica de ladrillos en el gueto. Mi tío me tocó el hombro y me dijo, Moishele, ¿sabes que hoy es el día de tu Bar Mitzvah? ¿Estás preparado?, preguntó. Lo estoy, respondí. Saqué los tefilim que papá había comprado antes de la guerra. En el gueto se prohibía tener talit, libros de Torá y tefilim. El castigo por el incumplimiento era 75 latigazos. Yo quería ponerme los tefilim con papá, pero él ya no estaba con nosotros. Hicimos el acto en silencio. Peter Zisman lo condujo y decía amén. Mamá nos esperaba afuera. Se veía el miedo en su rostro. Sacó un puñado de garbanzos cocidos y los repartió entre todos los que se habían juntado a nuestro alrededor. Tercer testimonio, Israel Ernest, del gueto de Lodz. Mi Bar Mitzvah fue dentro del gueto de Lodz en verano. Recuerdo los regalos que recibí en esa ocasión. Recibí de mi hermano Yehezkel, que en paz descanse, un par de tefilín y un libro de oraciones. Mi mamá me regaló un pan con rábano y ese fue mi Bar Mitzvah. Y ahora vamos a pasar a otro relato de París que nos lo va a contar. Anita. Sí, el Bar Mitzvah de Giel Mendel Mellmann. Giel Mendel Mellmann, ahora Max Mellmann, es el hijo de Abraham Yitzhak y Bracha Goldblum Mellmann. Nació el 11 de julio de 1929 en Ozarów, Polonia, donde su padre se ganaba la vida como propietario de un negocio. Max tenía dos hermanas, Ida y Madeleine. Max fue educado en un Heider, escuela primaria religiosa, hasta que dejó Polonia a la edad de 7 años. A principios de la década de 1930, la comunidad judía de Ozarów sufrió numerosos ataques antisemitas. El deterioro de la situación llevó al padre de Max a partir hacia París en 1932. Ahí abrió un negocio de sastrería al por mayor. En 1937 estaba lo suficientemente establecido y luego pudo traer a su familia a París. Los Mellmann permanecieron en París después de la ocupación alemana, aunque muchos de sus familiares huyeron a Vichy. A partir de la primavera de 1941, con las deportaciones de judíos nacidos en el extranjero, la situación de la familia se deterioró rápidamente. Durante un tiempo, el padre de Max se vio obligado a salir de casa todas las noches para evitar el arresto. En junio de 1942, apenas 10 días después de que se emitiera el decreto que obligaba a los judíos a llevar una estrella amarilla, Max celebró su Bar Mitzvah en la sinagoga de la Rue Notre Dame de Nazaret. 3 semanas después del Bar Mitzvah de Max,
El 16 de julio, casi 13,000 judíos palestinos fueron secuestrados de sus hogares e internados en el velódromo de invierno. Afortunadamente, los Melman fueron avisados de antemano y pudieron encontrar refugio en la casa de su conserje. Cuando la situación se calmó, la familia regresó a su apartamento, donde permanecieron hasta finales de 1943. Durante 3 meses, Max y su hermana Ida estuvieron separados de sus padres en la casa de una mujer francesa en las afueras de París. Sin embargo, estaban tan descontentos que huyeron y se reunieron con sus padres en París. Desde finales de 1943 hasta agosto de 1944, los Melman estuvieron ocultos en Versalles. Tras la liberación, los Melman regresaron a París, donde tuvieron que esperar otros 2 años antes de poder recuperar su apartamento. Max se puso a trabajar con su padre en el negocio de la sastrería. En 1957 se casó con Micheline Gärtner, una judía francesa que había sobrevivido a la guerra escondida en el sur de Francia. Su primer hijo, Marc, nació en 1958, seguido de una hija, Martín, en 1961. Gracias, Anita. Yo les pido un minuto de observación de esta fotografía. Y me refiero, por supuesto, a la estrella de David con la palabra judío, juif. Y como puedo entender de que ya era clandestino el mero hecho de hacer el bar mitzvah, me pregunto qué hubiese pasado si no hubiese estado con la estrella de David puesta en la fotografía. Y mírenle su cara de felicidad. Obviamente todavía no saben el destino que les espera. Por eso son estas fotos que uno las tiene que mirar y contemplar y entender que no es obvio lo que estamos viendo. Y quisiera ahora, si ustedes me permiten, contarles una historia que está relacionada con México. Uno de los viajes que organicé a los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, con una amiga, Jenny Sit. Paréntesis, el sistema en que transmiten, yo no sé quién está con nosotros, si no los puedo ver a los que están con nosotros, no sé si Jenny está o no, pero si está, hola Jenny. Normalmente hacemos el Shabbat en Vilna, porque hay una sinagoga espectacular, divina, una Keilah muy linda, un rabino, por supuesto, de Lubavitch, que nos atiende y que nos hace una cena shabática kasher, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos enteramos de casualidad, a través del pilot que nos acompaña, que el Hazán de la sinagoga había sido un sobreviviente de la Shoah. Entonces, logramos con mucha casualidad hacer que esa noche venga a cenar con nosotros y después de la cena nos contó su historia personal como sobreviviente. Y lo que cuenta es que era de una aldea chiquitita y como todos conocemos, las aldeas en Lituania fueron fusilados en las fosas comunes y él fue testigo ocular de cómo fusilan en la primera ronda a su madre, a las mujeres primero, a su madre y a su hermana. Un paréntesis importante, quien fusila son lituanos y el que fusila es compañero de banco de su hermana en el colegio, uno de los que fusilan. Y después él vuelve al gueto y le cuenta a su padre, y ahora después salen los padres, los hombres, a ser también fusilados en el mismo lugar, en las mismas fosas, y el padre le roga a su hijo, a él, que se esconda y que se escape, y él efectivamente logra escaparse. El relato es largo, pero yo voy al punto importante, y entonces nos dice, y yo pasé 2 años escondido en el gueto y en el bosque hice mi bar mitzvah. Y yo que tengo un oído sensible a este tipo de relatos, digo, momento, ¿qué significa en el bosque hiciste tu bar mitzvah? Dice, no hice bar mitzvah. Bueno, yo juro que no sé cómo lo hicieron. Era viernes a la noche, el domingo a las 9 de la mañana, le festejamos su bar mitzvah. Le festejaron, yo fui, para mí también fue sorpresa. Le festejaron bar mitzvah, vino gente de la Keilah, su esposa estaba internada, la trajeron en una ambulancia, toda la sinagoga estaba con flores, le compraron un regalo y yo no sé cómo lo hicieron, pero sea como sea, ese domingo le festejamos su bar mitzvah y es un evento que yo personalmente nunca jamás me lo voy a olvidar. Quiero contar un relato ahora de un tema distinto, que es Eretz Israel en la conciencia, y por supuesto nos lo va a relatar el gran rabino de Israel, hoy el presidente de Yad Vashem, Israel Meir Lau. Era un niño en ese momento, ¿sí? Los hermanos Israel y Naftali y Lau fueron expulsados juntos al campo de trabajo. Cuando Naftali entendió que iba a ser mandado a otro campo,
se dirigió a su hermano Israel, que era menor 4 años que él, y le dijo, Lulek, que será el sobrenombre, Lulek, me están llevando. Espero, pero no estoy seguro, que nos volvamos a ver otra vez. Quizás suceda un milagro y quedarás en vida y todo esto se terminará alguna vez. Vine a decirte que hay un solo lugar en el mundo que se llama Eretz Israel, la tierra de Israel. Otra vez, repite conmigo, Eretz Israel. Y yo no sabía ni una palabra en hebreo que repetía esas dos palabras, Eretz Israel, sin entender su significado. Naftali me lo explicó. Eretz Israel es la casa de los judíos. De allí fuimos echados y allí debemos volver. Es el único lugar en el mundo donde no matan judíos. Entonces, si quedas en vida, seguramente habrá aquellos que querrán llevarte con ellos a otros lugares, porque tú eres un niño pequeño y simpático. Sabe que tú no vas a ningún lugar. Recuerda lo que te he dicho. Solo Eretz Israel. Allí tenemos un tío. Nuestro tío en Eretz Israel seguramente querrá saber qué pasó con nosotros. Cuando te salves y llegues a Eretz Israel, di tu nombre. Di que eres hijo del rabino Lau de Piotrkov. Eso lo sabes. Que busquen a tu tío de acuerdo a tu nombre. Él ya te encontrará. Adiós, Lulek. Recuerda, Eretz Israel. O sea, un relato precioso del libro de Israel Meir Lau. Y ahora pasamos a Westerbroek, en Holanda, testimonio del señor Blumenson. Anita. Cultivamos un sentimiento de asociación haciendo cosas juntos, cantando canciones y creando un coro que finalmente estuvo formado por unos 250 niños. Brindamos apoyo moral a través de conferencias, principalmente sobre temas judíos, eventos de la Biblia y explicaciones sobre las fiestas judías, que en la medida de lo posible intentamos observar. Nos dio una gran satisfacción ver con qué entusiasmo los niños finalmente observaron estas vacaciones y cómo dedicaron todo su tiempo libre a los preparativos. Los Seders de Pesaj fueron eventos inspiradores y en anticipación a Sukkot se obtuvieron materiales para construir la Sukkah con gran dificultad. Y los niños armaron la Sukkah en un hermoso esfuerzo conjunto que no he visto hasta el día de hoy. Pero las sombrías vacaciones también dejaron una huella imborrable en el ánimo de los niños. Se tomaron en serio Yom Kippur y se comprometieron a enmendar sus caminos durante el año. De esta manera acercamos a los niños que venían de hogares asimilados a la tradición. Tampoco descuidamos su educación general. Organizamos veladas y conferencias sobre Stefan Zweig, Mendelssohn y otros. En el verano de 1942, los alemanes comenzaron a deportar a los judíos de Westerbork a los campos de exterminio en Europa del Este. Muchos de los jóvenes fueron separados de sus padres, y muchos de los padres que permanecieron ahí estaban preocupados por las dificultades de la vida diaria y el miedo a la deportación inminente, y no podían preocuparse por las necesidades educativas de sus hijos. A pesar de esta situación y del miedo constante en el aire, los maestros y madrijim continuaron brindando a los jóvenes lecciones organizadas en la escuela del campo, con exámenes y calificaciones, conferencias, salidas y actividades deportivas. Otro obstáculo fue la falta de permanencia entre la juventud organizada, que a veces solo se quedaba en el campo por cuestiones de días o semanas y era reemplazada constantemente. Solo pudimos equipar a esos niños que se quedaron por tan poco tiempo con algunas canciones hebreas. Y fue conmovedor ver a esos mismos niños desafortunados, apretujados en los vagones de ganado en el momento de la deportación a un futuro desconocido, cantando con seriedad esas canciones. Gracias, Anita. Yo estoy yendo por orden cronológico, pero antes de Purim estaba Tu B'Shvat. Lo que pasa es que como estamos en Purim, quise empezar con Tu B'Shvat. Y miren esta foto tan hermosa en el gueto, el Maguen David, las Tnuot Noar bailando el Hora, el famoso baile tradicional judío. Tu B'Shvat, entonces, en el periódico clandestino del gueto de Vilna. El jueves pasado fue Tu B'Shvat.
en el teatro del gueto hubo una celebración para los niños de la primaria y la secundaria. La fiesta empezó con un discurso del director del departamento escolar, el señor Dimentman. Después, los niños dieron la bienvenida al representante del gueto, quien les dijo que en lugar de plantar árboles reales, planten árboles simbólicos, árboles de esperanza. Después, los niños actuaron, cantaron y recitaron. El tema central de la fiesta, escuchen bien, fue: los niños del gueto saludan a los niños de Eretz Israel. El profesor Israel Dimenstein dio un discurso que concluyó con las palabras: llegará el momento que ustedes, niños, junto con los niños libres de Eretz Israel, planten árboles y cantarán canciones, y el recuerdo del gueto será como una pesadilla lejana. Sobre el escenario había un gran cartel que decía: nosotros estamos en el gueto, ustedes en Eretz Israel. Y llegamos entonces a Pesaj. Y yo quiero comenzar con un testimonio. Primero miren esta foto hermosa del comienzo de la guerra, soldados judíos celebrando el Pesaj en 1939. La guerra va a comenzar 5 meses después. Acá vemos soldados judíos haciendo el Seder de Pesaj en 1939. Quiero comenzar con un testimonio que es crítico a mi juicio, de la escritora, la poeta Rachel Auerbach, sobreviviente del gueto de Varsovia. Abril 19 de abril de 1943 es el día, la noche, la víspera de la rebelión del gueto de Varsovia. Y esa noche del martes, la primera noche del levantamiento, ellos aún celebraban el Seder de Pesaj. En las profundidades de los refugios, en departamentos desolados, ellos leen la Agadá. Y la esclavitud del faraón en Egipto se fusionaron con lo que nos hace el malvado Hitler. Como los sabios judíos de la historia, los judíos de Varsovia recordaban los milagros del éxodo en Egipto y hablaban sobre el levantamiento. Alababan los actos de los jóvenes luchadores en la calle Mila, Zamenhof, Nalevsky, Muranovska. En su imaginación, ancianos y jóvenes se unieron mentalmente con la guerra de la liberación de sus antepasados. Ellos sabían que estaban destinados a la destrucción y en el umbral de la redención, ellos cantaban y lloraban. Qué hermosas palabras de la poetisa Rachel Auerbach. Rebelión y Seder, Anita. No, vos no se te oye, tienes que abrirte. Perdón. Gueto de Varsovia, justo antes de Pesaj, 1943. Los miembros del movimiento jasídico clandestino de la calle Naleki estaban completamente dedicados al estudio de la Torá y a llevar su estilo de vida jasídico, pero apenas tenían lo necesario para celebrar Pesaj. Una semana antes de la fiesta, mi marido se dirigió a ellos, mientras yo estaba ocupada horneando matzot en la casa de mis vecinos. Con gran dificultad conseguimos un saco de harina y algunas uvas para hacer vino. Luego, un día antes de la fiesta, mi marido vino a casa con 12 estudiantes de la yeshivá del movimiento hasídico. Sabíamos que de todos modos pasaríamos hambre en Pesaj. Era mejor tener algunos hasidim con nosotros en la mesa. Entonces, en Erev Pesaj comenzó la rebelión del gueto. Los cañones y las bombas, las ametralladoras, el ruido de las batallas no se detuvieron por un solo instante. Escuchamos a Rabbi Heschel Rapoport, el maestro de nuestro búnker, diciendo: es hora de poner la mesa del Seder. Ok, lo que Anita nos acaba de relatar ocurre donde estamos viendo en estos momentos, en la calle Navelsky 27. Ahora, si ustedes notan, es una sinagoga. Acá vemos claramente el Aron HaKodesh, las paredes pintadas, a propósito, el Kotel HaMaravi, los techos pintados con los símbolos del zodíaco, y vemos que es el gueto. Aquí vemos a los judíos todos con los brazaletes en el brazo.
sabemos claramente que estamos hablando del gueto de Varsovia. Acá, como ustedes acaban de ver, me imagino, 5 fotos del Seder de Pesach en el gueto de Varsovia en 1941. Y yo quiero que ustedes pongan atención en los siguientes detalles de las fotografías. Primero, cómo están vestidos. Fíjense, todos los hombres con sombrero, saco, camisa, corbata, monio. El distintivo judío, el brazalete judío obligatorio en el brazo. Ahora fíjense lo que hay en la mesa, pero más importante todavía, fíjense lo que no hay, fíjense la ausencia. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que hay velas, vemos que hay una botella de vino, vemos que están haciendo el kiddush, vemos que hay huevos, un plato que no podemos identificar qué es lo que es, y vemos matzot, pero no hay nada más. Pasemos a la segunda foto y nuevamente les pido lo mismo. Miren cómo están vestidos, son de lugares distintos. Miren lo que hay en la mesa. Aquí tampoco se ven las matzot. Sí, pero las matzot están acá abajo, está tapado acá por el cartel, perdón. Vemos que hay vino. Acá vemos que hay un huevo. Él está repartiendo acá la matzah, si ustedes lo están viendo en estos momentos, ¿ok? Vamos a la tercera foto, en la calle Zilna. También un centro de refugiados. Esto es para los judíos que venían de los alrededores, que no tenían lugar donde estar. ¿Ok? Otra foto. Miren la pobreza en la mesa. Y la que estamos hablando. Distribución de matzot en el gueto de Varsovia en 1941. O sea, entendemos que todavía los nazis permitían. Acá vemos nuevamente a los judíos con los brazaletes. Fíjense ustedes el hambre también del caballo. ¿Ok? O sea, el hambre era para todos, también para los animales. Distribución de matzot en el gueto de Lodz en 1941, en el gueto de Dobrabola en 1942, celebrando el Seder de Pesach, en el hospital de Sosnovich en 1941, en Francia, en Le Rolandais, un campo de concentración alemán, en abril de 1942, el Seder de Pesach, en Pithiviers, también un campo de concentración, la Agadá de Pesach del campo de Gurs, en Francia, 1941, escrita a mano. Ahí vemos un dibujo del campo. El Seder de Pesach de la OCE, 1941, en Francia, movimiento juvenil. Esta foto que a mí personalmente me encanta, la Legión extranjera en Tunisia, celebrando el Seder de Pesach. Acá lo vemos claramente, Pesach 1940. La Agadá de Pesach en Bergen-Belsen, 1944. Y yo quiero terminar con ustedes contando sobre el lager familiar de los niños checos en Terezín, en Birkenau con Freddy Hirsch. Uno de los eventos recordados de esa época del Seder de Pesach, del 31 de abril de 1944 en Auschwitz. Nadie se acordaba exactamente los textos y el orden de las cosas, pero tras ingeniaros entre todos para darle al evento un toque tradicional. Se les contó a los niños acerca de la salida de Egipto, de la esclavitud a la libertad. El maestro Otto Kraus enseñó las canciones de las 4 preguntas, las cuales fueron cantadas con entusiasmo. No fue un ceder apropiado según la ley, pero de todas formas se llevó a cabo en la tarde, y los panes sin levadura y el vino fueron improvisados. Bebían té en lugar de vino, y faltaba la mayoría de los productos tradicionales. Sin embargo, vivenciaban un mundo de fantasía, y fue un Pesaj original. Siempre que siguiesen creyendo en milagros, no estaban perdidos por completo. Después cantó el coro de los niños una canción improvisada sobre la felicidad y la libertad de la 9ª Sinfonía de Beethoven. A ellos se les unieron todos los habitantes del bloque. Más de 300 niños y adultos cantaron juntos: todos los hombres somos hermanos. Y ahora vamos a pasar a los Hagei Tishrei, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah. Primero comenzaremos con Chaim Kaplan, el maestro del gueto, la oración de clausura de Yom Kippur de 1940, Anita Feinsohn. En el año nuevo rezamos ilegalmente. La prohibición del rezo público todavía está vigente. Con recato y desde habitaciones laterales,
cerca de las sinagogas oscuras y clausuradas, levantamos nuestras voces al Dios de Israel como los marranos en el siglo XV. Y he aquí que un día antes recibimos permiso para rezar en público en Yom Kippur. No era un permiso, sino una condición. La prohibición para efectuar el rezo público en la sinagoga estaba vigente. Las sinagogas todavía estaban cerradas. Nadie entra y nadie sale. Pero se dio un alivio permitiendo el rezo en casas privadas y en grupos pequeños, con la condición de que no se hiciera ruido y que no hubiese aglomeración. De alguna manera, la congregación judía de Varsovia, congregación que llegaba a 500,000 de personas, no desperdició ningún momento del rezo dirigiéndose a Dios de acuerdo a la tradición de Israel desde tiempos inmemorables. Gracias, Anita. Y un poquito de fotos. Primero, fuimos un poquito atrás otra vez. Rosh Hashanah, soldados judíos en el ejército alemán en 1914. Repartiendo dulces a los niños del gueto de Lodz en septiembre de 1941. La foto no es en color. El hecho de que aquí esté en rojo es una cuestión hoy de la tecnología moderna que nos lo permite hacer. Fíjense ustedes estas hermosísimas postales de tarjetas de Rosh Hashanah del gueto de Lodz, Littmannstadt en el nombre, como fue germanizado por los alemanes, ¿no es cierto? Fíjense cómo aquí está también con la estrella, los chicos en la Akshara, en Medellín. Rosh Hashanah en el gueto de Lodz, y vemos a las Tunuot Noah, los madrijim de las Tunuot, que acá lo vemos en el centro, y si ustedes leen el cartel en hebreo, acá ven dice Shana Tovat y Hatebus, estamos hablando en Rosh Hashanah en el gueto de Lodz en 1941. Esta foto que a mí siempre me emociona, verdaderamente reconozco que a mí me emociona mirar a los chicos con esas caras. Algunos ríen, algunos dudosos, pero todos con esa estrella de David en el pecho que sobresale delante de todos. 1942. Yom Kippur en el gueto de Lodz llaman a los rezos. Rosh Hashanah, que lee ahí Rosh Hashanah y Yom Kippur. Rosh Hashanah y Yom Kippur. Se siguen celebrando, se siguen llamando a los rezos, a pesar de que estaba prohibido. Sukkot en el gueto de Lodz. Este joven que está acá con este sombrero y este brazalete que está acá es de la policía judía. ¿Ok? La celebración de Sukkot en el gueto de Lodz, Sukkah, en 1941. Sukkah en el gueto de Cracovia. Lulav, las 4 especies. Simchat Torah en el gueto de Lodz, 1943. Miren qué emocionante esta foto, es una secuencia. Es de la Noa Hatzioni en el gueto de Lodz. Fíjense cómo bailan alrededor de José. Fíjense acá con los Maguen David, las chicas atrás, los hombres también, por supuesto. Ok, fíjense, acá otra vez el policía judío. Ok. Simchat Torah en Terezín en 1943 y llegamos a Hanukkah. Llegamos a Hanukkah. Las celebraciones de Hanukkah en el gueto no solo sirvieron al propósito de la práctica religiosa, sino que a menudo también operaron para mantener un sentimiento de continuidad y comunidad en el entorno inhumano. Testimonio de Mordejai Eliav, el milagro de Hanukkah. Descubro que dentro de algunos días será Hanukkah. Decidí que debíamos encender las velas incluso aquí, en el campo de trabajo en Alemania. Benzi se emocionó con mi idea. Sí, me dijo, tenemos que prender las velas. Este hecho elevará la moral y mejorará el ambiente. Preparamos un plan. Había 2 problemas que superar: conseguir aceite y buscar un lugar donde no se viera la luz. Ahora, un paréntesis, tenemos que entender que la mitzvah justamente es prender la Hanukkah y ponerla en la ventana para que se vea. Ellos tenían que hacerlo y esconderla para que no se vea. En la fábrica no faltaba aceite. Había que contrabandear de a poquito hasta el 11 de diciembre, la primera noche de Hanukkah. Sabíamos que según la ley judía no teníamos la obligación de arriesgar nuestras vidas para cumplir con este precepto. Estábamos en tal depresión física y espiritual que sentíamos que una pequeña vela de Hanukkah calentaría nuestras almas agonizantes y nos animaría con esperanza, fe y valentía para poder sobrevivir
el largo y gélido invierno. De repente nos notamos que no teníamos cerillas. Cada uno dio una cuchara de su sopa y con esto conseguimos lo deseado. Y así, una pequeña vela de aceite ardió bajo mi litera. Muchos se unieron a los murmullos de los cánticos de Hanukkah. Lágrimas corrían por nuestras mejillas marchitas. Entre los campos de concentración de Terezín, destacaba como una excepción que permitía practicar la vida religiosa casi sin ser molestadas. De hecho, la noche de la apertura de Hanukkah en diciembre de 1941 en Terezín fue una de las primeras celebraciones de la festividad judía que tuvo lugar en un campo de concentración. Y ahora quiero contar sobre Hanukkah en los campos de exterminio, Anita. En los testimonios de los campos, donde el proceso de deshumanización llegó a su punto culminante, también se recuerdan ocasionalmente momentos en los que surgían las preguntas acerca de la identidad. Primo Levi, oriundo de Italia, que fue deportado a Auschwitz en el año 1944, quedándose ahí 11 meses hasta su liberación por medio del Ejército Rojo, narra: entré al campo como no creyente y fui liberado como no creyente, y así viví hasta hoy. Vivencié en el campo la maldad aterrorizante que me aferró a mi secularidad. Esta experiencia me evitó y me evita hoy aferrarme a toda forma de vigilia superior y de la justicia en el otro mundo. Debo admitir que vivencié, solo una vez, la tentación de rendirme, de encontrar un refugio en la oración. Esto sucedió en octubre de 1944, en el único momento que distinguí el significado de la muerte que se acercaba. Estaba parado desnudo y tenso entre mis compañeros desnudos también. En mis manos mi marca personal. Aguardaba mi turno para pasar con la multitud ante la comisión que decidiría con una sola mirada si iría directamente a la cámara de gas o alternativamente si estoy suficientemente fuerte para seguir trabajando. Inmediatamente sentí la necesidad de pedir ayuda y refugio. Luego, a pesar del miedo, se acrecentó mi estupor. No se cambian las reglas del juego al final de la competencia o cuando la derrota está cercana. En esa situación, el rezo no solo carecía de sentido. ¿Qué derechos podía darme? ¿Y de quién? Y la deshonra de Dios, hecho impropio cargado con la enorme carga de la herejía que solo la adopta el no creyente. Rechacé la tentación. Sabía que si sobrevivía, debería avergonzarme por el rezo. Si no saben de quién es el texto, es un texto de Primo Levi en su libro Los hundidos y los salvados. Ok, como ustedes pueden ver acá en esta foto de la Primera Guerra Mundial, 1916, en la mitad de la guerra, en un putz momento, nosotros tenemos Hanukkah, tenemos que prender las velas. Hanukkah en el gueto de Vilna, llaman una fiesta de Hanukkah en el gueto de Vilna, ¿ok? En el gueto de Lodz, ¿sí? Hag Maccabim, ¿sí? La fiesta de los macabeos, ¿sí? Fíjense acá que es interesante porque debajo de la Hanukkah, el sol ardiente y el árbol que nace, ¿ok? Bucarest, Rumania, 1942, Terezín, Hanukkah 1943, Westerbrook, el joven que está aquí es el profesor Bachrach, o es el profesor más importante que enseña Shoah en la Universidad de Tel Aviv. Ya en los campos de desplazados, con el ejército inglés, y llegamos entonces al epílogo, ya casi al final, estamos en la hora, así que ya tenemos que terminar, y quiero citar del libro de Moshe Flinker, un miembro del movimiento Bnei Akiva de Bélgica, Bruselas, un joven ortodoxo, Moshe Flinker, de 15 años, se escondió con su familia en Bélgica y escribió un diario en hebreo. Expresa sus pensamientos, entre otros, un documento poético, un canto de la identidad judía, parafrases al versículo, y hablarás de ellas cuando entres a tu casa y andando por los caminos, al acostarte y al levantarte. Les cito del diario de él. Judío cuando te levantas, judío cuando te acuestas. Judío en tus dificultades, judío en tu gozo. Judío en tu expresión,
judío en tu silencio, judío en tu bebida, judío en tu comida, judío en tu ocupación, judío en tu negocio, judío en tus estudios, judío en tus zapatos, judío en tu vestimenta, judío en tu odio, judío en tu amor, judío en tu Dios, judío en tu pueblo, judío en tu vida, judío en tu muerte, judío en el cielo, judío en la tierra, judío naciste y judío has de morir. Qué palabras tan impresionantes de un joven de 15 años de Bnei Akiva. La sinagoga portuguesa en Ámsterdam, servicio para los sobrevivientes al día que termina la guerra, el otro día, el 9 de mayo de 1945. El rabino Herschel Schachter del ejército inglés en Shavuot festeja ya liberado en Buchenwald 1945, y seguro que la mayoría conocen, y el que no, el joven que está aquí en estos momentos de 9 años, el rabino Israel Meir Lau, hoy el presidente de Yad Vashem. Sobre esta foto ya el tiempo no me da, pero lo importante que quiero que sepan es que dice Beafta lereja camoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que tienen en común todos los que estamos viendo acá, tanto los niños como los madrijim de las Tunot Noar, es que todos son huérfanos y todos han sido testigos oculares del asesinato de sus familias. Y por eso los americanos toman testimonio de ellos, que es la primera vez en la historia que se toman testimonio de niños. Y aquí tenemos a Surel, Israel, este que está aquí acostado acá a la derecha, el de abajo, ese es el que siempre hace las preguntas difíciles. Y le pregunta a los madrijim 3 preguntas, no una, no 2, sino 3. La primera pregunta a los madrijim es, Beafta le reja camoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y los madrijim no se confunden y responden, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Surel insiste y pregunta, ¿a todos? Y los madrijim no se confunden y responden, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Surel hace entonces la tercera pregunta. Y a los alemanes que mataron a mi mamá y a mi papá, y a mi hermano y a mi hermana, y a mi abuelo y a mi abuelo, y a mi tío y a mi tía delante de mis ojos, ¿también? Y los madrijim responden, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lizkor, recuerda, de Abba Kovner. Recordarás a nuestros hermanos y hermanas en las casas, en las ciudades y en el campo. Las calles de la aldea burillosa como un río y el solitario paradero. El anciano y su rostro, la joven y sus trenzas, el bebé. Las miles de comunidades de Israel y sus hermanos. Toda la colectividad de los judíos que sucumbió en el exterminio en manos del asesino nazi. Quien gritó y cayó en su grito. La mujer abrazando a su bebé en sus brazos que se desplomaron. Y el bebé que busca el pezón materno y este está azul del frío. Las piernas que buscan salida y ya no la había. Y las manos cerrándose en puños. Y los puños que se levantan en hierro. Y el hierro que se transforma en el arma de la esperanza, de la desesperación y de la rebelión. Y ellos, de corazón generoso, y ellos, con sus ojos abiertos, son los que se atrevieron a luchar sin posibilidad de salvarse. Recordaremos el día, su mediodía, el sol que ascendió sobre el altar sangriento, los cielos altos y mudos. Recordaremos los montículos de cenizas debajo de los jardines florecientes. Recordará el vivo a sus muertos, porque ellos nos enfrentan con sus ojos, y no cesaremos de recordarlos hasta que seamos dignos a su memoria. Amigos, eso es todo por hoy. Déjenme ver cómo salgo, como dejo de compartir la pantalla. Listo, ahí está. Eso es todo por hoy. Eso es lo que hemos presentado, cómo se luchó por mantener la identidad judía. Gracias, Mario. Tenemos un comentario que nos dice Helen. Con mucho gusto. Te cuento que en el campo de Drancy se festejó un Simchat Torah clandestino en 1942.
Tengo el libro escrito por el Hassan Papo. Muy bien, muy bien. Sí, obvio que hay muchas más historias. Yo tuve que hacer una selección de algunos, y obvio que hay muchos más que no he mencionado y algunos que no conozco. Este caso no lo conocía. Pero muy lindo. Si me mandan la información, te lo agradecería. Claro. Hay felicitaciones en Facebook, obviamente. No tenemos preguntas aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, tenemos algunos minutitos, si alguien quiere hacerlas, pero por el momento no hay. Estoy viendo en Facebook, hay felicitaciones para tu exposición. Te agradezco en nombre de la Keilash Kenazi el que nos estés dando este tipo de pláticas que, además de ser muy interesantes, pues nos enseñan muchísimo de cosas que obviamente no sabemos. Agradecen mucho tu participación. Y un hermoso Purim para todos, entonces. Que tengan todos un hermoso y un feliz Purim. Gracias. Déjame ver, parece que hay una... Ah, sí, no, te van a mandar la información. En algún Gracias. momento. ¿Okay? Gracias. Muy bien. ¿Hay alguien que quiere hacer una pregunta? Déjame darle oportunidad. Déjame abrir Mucho el gusto. micrófono, por favor. Precisamente es Helen, que es la que dio el comentario. Helen, ¿ya puedes abrir tu micrófono, por favor? Helen Gudnovsky. ¿Qué Helen es? Sí. Helen. Ah, hola Helen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, yo leí hace poco, pero... Para, déjame decir dos palabras, que estamos escuchando a una sobreviviente que fue escondida en Francia, y un honor tenerte con nosotros, Helen. Gracias, el honor es para mí de escucharte. Tengo lo que te acabo de decir de Simchat Torah en el camp de Drancy. Te voy a sacar fotos de las páginas que tratan de este hecho particular. Y del Hassan Papo, que parece que fue un gran luchador en la resistencia judía en Francia. Más que eso no te puedo decir por ahora porque no he leído el libro, pero lo tengo. Ok. Gracias. Con gusto, mándame el relato. Gracias, Helen. Nos pregunta Raquel Sonana si estas fotografías están en Yad Vashem, todas las que presentaste. Mira, todo se encuentra en el internet. Yo le voy a mandar el PowerPoint a Jaime, después si quiere compartirlo con mucho gusto. No todas son de Yad Vashem, algunos son del Museo de Washington, otras son del Museo de los Jamea Getaot, otros son de fuentes privadas. Sobre este tema solamente quiero mencionar que han pasado más de 70 años, por lo tanto están en libre uso para todas las personas, sin derecho de autor, por haber pasado más de 70 años según la ley. Por lo tanto, son todas de uso público, del dominio público, y se pueden utilizar. Yo le voy a mandar a través tuyo, Anita, o a través de Jaime, el PowerPoint, y el que quiera utilizarlo, yo con gusto siempre lo comparto. Perfecto. Tenemos una persona más que quiere preguntarte algo. Es Vicky Feinsilver. Vicky, ya te abrí el micrófono. Por favor, ábrelo tú. Sí, muchísimas gracias. Mario, ¿me escuchas? Sí, Vicky, ¿cómo estás? Pues muy bien. Primero que nada, agradeciéndote esta estupenda plática una vez más y haciendo mención a Purim, deseándote un Hag Sameach para todos, porque además Purim es el mes de las alegrías. Y si hay algo que nos da alegría es poder tener el conocimiento tanto de la bibliografía como nos mandas, como de la fortaleza o la esperanza de un pueblo que ante la terrible oscuridad todo el tiempo lucha por vivir, por sentirse orgullosos de quienes somos, en donde quiera que estemos y en las situaciones que estemos. Se me hace profundamente inspiracional entender la Shoah como una arma, como una bomba, como, ¿qué te puedo decir? Como la fuerza tan increíble que es el amor, pues eso es el amor a la vida, la lucha por persistir. Y te lo agradezco enormemente. Bueno, ya te estaré hablando porque tú eres para mí fuente de inspiración. Tu libro, aquí lo tengo, no sé si se pueda ver, pero y los otros también los voy a conseguir con este muchacho que me dijiste. Y bueno, muy agradecida
muy, muy agradecida. Chag Sameach, y Dios bendiga a Eretz Israel, tu familia y a todos los que escuchan. Y el día de mañana seguiremos viajando contigo, porque Gracias. tus viajes no nada más nos ilustran en cuanto al lugar, sino trasciende desde la superficie hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. Gracias, Mario. Gracias, Vicky. Anita, si me permites una última palabra, ¿puedo? Sí, claro, claro. Un último mensaje para todos los que están oyendo esta charla. Nosotros hoy somos un pueblo libre. Tenemos un Estado judío. Y tenemos comunidades fuertes y potentes. Y el mensaje es para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Somos el último eslabón de una cadena milenaria. Y tenemos la obligación de seguir luchando por nuestra identidad judía. Hoy somos libres y lo podemos hacer sin ningún tipo de restricciones. Tenemos la obligación de mantener esa cadena milenaria que liga las generaciones, las una con las otras. Somos parte y le estamos entregando la antorcha a nuestros hijos y a nuestros nietos, preocupándonos para que sigan preservando la identidad judía. Cada uno en su enfoque personal. Eso yo no entro en qué forma, pero sí preservar nuestra identidad judía. Les deseo a todos un feliz Purim para todos. Gracias, Mario. Precisamente sobre este comentario que acabas de hacer, Aviva nos dice que sería maravilloso que hicieras un libro de resistencia espiritual en la Shoah, que es un tema muy importante para transmitirlo a las nuevas generaciones. 100%. Y bueno, pues con esto entonces cerramos esta plática y primero Dios estaremos nuevamente contigo, con todos ustedes. Muchas gracias por conectarse. Les recuerdo que esta plática quedó grabada en Facebook y estará en unos minutitos más en YouTube también, de la Keile, y para quien quiera volver a verla o quien quiera verla por primera ocasión. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias a todos y Chag Purim Sameach para todos y cada uno de ustedes. Anita, Mario, déjenme decirles algo. El libro de Mario Sinai, Resplandor en las tinieblas nazi, está lleno de resistencia espiritual. Entonces ya está escrito, no sé si puede haber algo más, yo lo he leído de pie a pa y está lleno de resistencia espiritual, ya existe. Y segundo, me acuerdo en un viaje que hice con Mario, y nos dijo muy abiertamente que era el número 200 a Polonia. Fue un viaje que hice con él, enfrente de todos ustedes. Quiero que sepan que son más de 100. Yo hice con él el número 200 a Varsovia. Bye, Mario. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, Mario. Gracias a todos. Bueno. Bye, bye. Muy bien. Bueno. Gracias, Anita. Gracias a ustedes.